el divorciarse y el separarse o rupturas de parejas. De hecho, en esos casos, ¿sería necesario otorgar un testamento? Siempre. O sea, el testamento es un documento que es muy importante, sobre todo si los cónyuges han ido al notario ambos y han hecho un testamento correspectivo, que uno se instituye heredero a favor del otro. Claro, si estos se divorcian, es necesario que este testamento pues sea modificado. Los notarios podéis casar. Desde el año 2015, los notarios podemos tanto autorizar las escrituras de celebración de matrimonio como las escrituras de divorcio. Y desde el año 2021 lo que podemos hacer los notarios es tramitar el expediente matrimonial que antes pues, se venía tramitando en el registro civil. Respecto a las parejas, de hecho, no existe una norma estatal que se refiera a ellas y al final pues terminan siendo los jueces los que solucionan los problemas que surgen del cese de las parejas de hecho, que son dos personas que conviven en una relación de afectividad análoga a la conyugal. ¿En qué consiste el divorcio exprés? Es básicamente la posibilidad que tenemos desde el año 2015 de divorciarnos ante notario. Existen unas reglas de competencia. No te puedes divorciar ante el notario que tú quieras. ¿Qué ventajas tiene un pacto sucesorio y en qué consiste? En este episodio del Divorcio se sale exploramos el papel crucial que juegan los notarios en temas familiares y patrimoniales. Y para ello contamos con Carlota Royes, notaria en Barcelona. Ella nos ayudará a entender cómo los notarios no solo facilitan trámites como el matrimonio, el divorcio y las herencias, sino también cómo pueden protegernos mediante pactos económicos y acuerdos familiares previos. Además, aclarará qué herramientas están a tu disposición para abordar temas como los poderes preventivos, los testamentos, los divorcios express, parejas de hecho, etc. Una conversación fundamental para quienes buscan claridad en estos asuntos legales. Bienvenidos al podcast del Divorcio se sale. Soy Elena Crespo, abogada de familia, fundadora del despacho Crespo Law y colaboradora habitual en distintos medios de comunicación, escritos y de televisión. Este podcast lo he creado para inspirar a todas las personas que están sufriendo una ruptura sentimental o están viviendo un proceso de divorcio para transmitirles el mensaje que del divorcio se sale. Aquí aprenderás a través de nuestros invitados herramientas diferentes y necesarias para salir de esta situación, si cabe aún más reforzado y empoderado, porque no nos olvidemos que nadie está exento de sufrir una ruptura de pareja. Este podcast es para ti, así que bienvenido. Buenas tardes, Carlota, encantada de tenerte en el podcast del Divorcio se sale. Para mí es un placer tenerte como operadora jurídica, en este caso como notario, porque, bueno, como hemos comentado, ¿no?, anteriormente, es muy importante vuestra figura en los procedimientos también de familia y hay muchas posibilidades que muchas veces es desconocido por la ciudadanía en general, ¿no? A veces por muchas personas no saben lo que es un notario. Exacto. Con lo cual me gustaría que nos explicaras bueno, qué función tiene el notario. Bueno, primero de todo, Elena, muchas gracias por haberme invitado a este podcast. Y bueno, la verdad es que la figura del notario en ocasiones pues, resulta un poco desconocida. Y la verdad es que el notario lo podemos definir como una figura híbrida, que sería una persona que proporciona seguridad jurídica porque somos funcionarios del Estado y por otro lado también somos profesionales del derecho que ejerce en régimen de competencia, somos empresarios. En cuanto a los campos que trabajan los notarios, pues podríamos diferenciar muchísimos, desde el civil, mercantil y luego también el ámbito que sería el hipotecario. Y en cuanto a las herramientas que tenemos los notarios y que ponemos a disposición de los ciudadanos, pues es, muchas. Sobre todo lo que intentamos hacer es tratar de ver cuáles son los problemas y las inquietudes tanto de los particulares como de las empresas. Sobre todo lo que damos es seguridad y tranquilidad de que aquel negocio o aquel contrato que autorizamos está sujeto al principio de legalidad, claro, que es un negocio que es inamovible, o sea, que nadie dudará de la veracidad de un documento que se hace ante notario. Y en los temas, por ejemplo, del ámbito de familia, sí, el derecho de familia, ¿en qué podéis ayudar los notarios? Sí, pues en este caso podríamos hacer una distinción de dos grupos, que serían aquellos contratos o negocios que son unilaterales y aquellos que son bilaterales. En cuanto a los unilaterales, por ejemplo, tenemos el testamento, que el testamento es el acto por el cual una persona dispone de todo parte de su patrimonio para el día que ya no esté. Y en cuanto al testamento, no solo puede contener disposiciones de tipo patrimonial, sino también disposiciones de tipo familiar. Por ejemplo, existen figuras que pueden regular algunos aspectos para con los hijos, como por ejemplo sería el administrador de bienes o el tutor, que se designaría en el caso de fallecimiento de ambos progenitores. Claro. Y en el caso, por ejemplo, Carlota, ¿no? Sí. Claro, muchas personas hoy en día se separan, ¿no? Sí. Está hoy la moda, ¿no? Sí.
el divorciarse y el separarse o rupturas de parejas. De hecho, en esos casos, Sí. ¿sería necesario realmente otorgar un testamento? Sí, siempre. O sea, el testamento es un documento que es muy importante, sobre todo porque si no se hace, pues requiere es un procedimiento que es mucho más largo y mucho más costoso. Claro, Entonces, en el caso del testamento, sobre todo si los cónyuges han ido al notario ambos y han hecho un testamento correspectivo, que uno se instituye heredero a favor del otro, claro, si estos se divorcian, es importante que este divorcio, pues, o sea, perdón, es necesario que este testamento pues, sea modificado. claro. Sí que es cierto que, por ejemplo, en Cataluña, en el caso de que un matrimonio se divorciara y no hubiera cambiado el testamento, esta institución de heredero sería ineficaz. Vale, Incluso también si se hubiera hecho a favor de, imaginémonos que el cónyuge tiene un hijo, pero que no es el hijo, no es el hijo en común. Pues entonces también esta institución de heredero pues también se considera que es ineficaz. claro. Sí, Y luego, por otro lado, ahora, bueno, recientemente, ¿no? sí, Recientemente los notarios podéis casar, ¿no? sí, A las sí, sí, parejas, ¿no? ¿Desde sí. cuándo se ha Desde producido este sí, fenómeno? desde el año 2015 los notarios podemos tanto autorizar las escrituras de celebración de matrimonio como las escrituras de divorcio. Y desde el año 2021 lo que podemos hacer los notarios es tramitar el expediente matrimonial que antes pues, se venía tramitando en el registro civil. O sea, es decir, tanto el expediente Todo. matrimonial Sí. como contraer Exacto, nupcias. exacto. Que sería la fase previa, que sería el expediente, y luego ya la escritura de celebración de Y matrimonio. más o menos, ¿cuál es la media de que se tarda en todo el procedimiento desde que uno decide casarse ante notario? Sí, Más o menos, aproximadamente, ¿cuánto se puede llegar a tardar? pues lo que al final, las características que tiene el divorcio o el matrimonio ante notario es que sobre todo hay mucha rapidez frente a los tiempos que hay en el juzgado, porque si se tiene toda la documentación y se cumplen todos los requisitos, es muy rápido. Claro. Y luego también la flexibilidad, porque en este caso el cliente puede escoger el día y la hora que se Claro. quiere. ¿Y se hace alguna celebración en la notaría o Mm, hay este servicio o no? no, Ya por no, curiosidad. bueno, intentamos, pues no, sí que es verdad que si pues alguien ha preparado algún discurso, si se quieren entregar los anillos, pues obviamente no hay ningún No hay ninguna problema. pega, ¿no? O llevar No. unos canapés o no. Bueno, Eso no tanto, ¿no? pero lo cierto es que es una ceremonia que o sea, la lectura de la escritura del matrimonio o sea, es bastante cortita. Sí. Claro. O sea que ganamos ¿no? en rapidez, ¿no? Que Sí, muchas veces es importante. flexibilidad y Flexibilidad. luego también que te permite que una vez que es autorizado el matrimonio, si los cónyuges lo desean, pueden otorgar las capitulaciones matrimoniales, entonces ya lo tienes Claro, todo. muy interesante, que es algo que a mí ya sabes que me Sí, encanta, lo de los capítulos matrimoniales, sí, me parece fundamental, sobre todo en sí, los tiempos ¿no? que nos encontramos, que hay mucha separación y divorcio, y me parece muy importante siempre esa mentalidad de prevención. En estos casos, Carlota, mm, ¿tú qué recomiendas? Por ejemplo, casarte en gananciales, en separación de bienes, o sea, ¿cuál serían los capítulos matrimoniales sí. ideales, por así decirlo? Bueno, esto es muy personal y hay que estar entonces a cuál es la situación tanto personal y económica de los contrayentes o ya de los cónyuges. Entonces, ¿qué régimen en Cataluña por defecto, si nos hace capitulaciones, es el régimen de separación de bienes, que para mí me parece el óptimo por el tema de la libertad económica, también porque cada uno pues, responde de sus deudas y a cada uno le corresponde pues, la administración, gestión y el disfrute de su propio patrimonio. Y entonces, al final, cuando uno se casa, te casas con la persona, no con el patrimonio. Sí que es cierto que a medida que vaya avanzando, pues crearéis un patrimonio conjunto, Claro. pero esto depende. Y por tu experiencia Sí, profesional, Carlota, ¿hay muchas parejas que otorgan capítulos matrimoniales o claro. hay tabú en este tema? Claro, esto depende de, por ejemplo, yo ejerzo en Cataluña, entonces en este caso se suelen hacer más bien pocas. ¿Por qué? Porque el régimen supletorio que se aplica, si no se ha pactado nada, es la separación de bienes. Ujú. Entonces, la gente no suele hacer, pero sí que es verdad que quizás en otras comunidades autónomas donde se aplica por defecto el régimen de gananciales, pues quizá ya los cónyuges pues quieren dejar fijadas ya un poco cuáles son sus reglas del matrimonio. Claro, claro, Sí, no, la verdad es que me parece, no, no, evidentemente, claro, sí, al estar en Cataluña estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlota, porque claro, no es tan necesario, pero a veces hay cláusulas como, por ejemplo, la pensión compensatoria exacto. o la compensación económica por razón de trabajo, que aquí muchas veces los emprendedores, empresarios o no, en general aquí Sí. en Cataluña piensan que no te pueden reclamar, ¿no? A lo mejor esas cuantías
Y claro, en unos capítulos pues se podría, ¿no?, evitar estos problemas. Exacto, porque si no se establece nada, en el régimen de separación de bienes perfectamente tú puedes solicitar tanto la pensión de alimentos como la prestación por trabajo para la casa en el caso de que sean los Claro, supuestos. Entonces, los capítulos matrimoniales lo que te permiten es, pues, por ejemplo, fijar las reglas de liquidación del régimen económico matrimonial y dentro de estas reglas, pues decir que renuncias a este tipo de pensión claro, o sea, o incluso exacto. regularlas. Y generalmente que va el abogado o sea, van acompañados de abogado o te encuentras más que van directamente al notario. Es que normalmente los capítulos que se suelen hacer es básicamente para modificar el régimen económico. En este caso, en vez de separación, pues optan por el sistema de gananciales. Los que son un poco ya más complejos y cuando quieren ya pues, entrar más en detalle, sí que se recomienda que cuenten con un asesoramiento de un profesional. Claro. Sí, Claro, porque el notario tampoco asesora, ¿no? A lo mejor ¿no?, a esos niveles como un abogado. exacto. Lo que Digo hacemos para sobre que la gente todo, sepa un poco sí. la diferencia de abogado, Exacto. notario, ¿no? Sobre todo lo que hace el notario en estos casos es vigila que, o sea, comprueba que en el documento pues, se aplica el principio de igualdad entre los contrayentes, que hay un deber hay una información entre los cónyuges que realmente saben pues, el patrimonio que tiene cada uno, el patrimonio común, y lo saben todo. Y después también pues sobre todo velamos que hay un consentimiento real pues, para firmar esas capitulaciones, que el consentimiento Claro, es libre, espontáneo, que quieren hacerlo. Esto es lo que, claro. sí, la seguridad que da pues, autorizar. Claro, claro, no, es muy interesante. Yo también pienso lo mismo, ¿no?, que cuando es un pacto en previsión de ruptura, ¿no?, para Sí, aquellos que no sepan lo que es, sí, pues algo más específico, ¿no?, un documento correcto, notarial donde ya se detalla un poco todas las reglas ¿no?, de cómo se va a exacto, llevar a cabo exacto. ¿no?, pues las reglas de liquidación en caso de una posible ruptura de pareja o de divorcio. Pues Sí, claro, ahí sí que las personas suelen utilizar pues la figura del abogado y la sí. acompañan al notario. Exacto, es que este tipo de pactos, los pactos de previsión de ruptura matrimonial, son básicamente anticiparse al convenio regulador. Se pactan y se establecen unas reglas en un momento en que todo va bien y lo que hacen es evitar tener que ir al convenio regulador cuando ya pues, la Claro. situación ya está deteriorada. Claro. Y las parejas, de hecho, ¿no?, que no se Sí, nos olvide, porque aquí, sí, por lo menos en Cataluña, sí, está súper de moda. Yo creo que hoy en sí, día cada vez la gente se sí, casa menos, ¿no? sí. Entonces, ¿tú cómo ves esta figura de regularlo ante notario, lo que es la pareja de hecho? Pues lo cierto es que, claro, respecto a las parejas, de hecho, no existe una norma estatal que se refiera a ellas y al final pues terminan siendo los jueces los que solucionan los problemas que surgen del cese de las parejas de hecho. Entonces, pero sí que todas las comunidades autónomas coinciden en lo que sería el concepto de una pareja, que son dos personas que conviven en una relación de afectividad análoga a la conyugal. Ujú. ¿Vale? Entonces, en cuanto a las parejas, de hecho, sí que es cierto que en Cataluña hay una redacción y una regulación bastante exhaustiva de las mismas. Em, pero bueno, que básicamente cada vez vemos que más comunidades autónomas sí que establecen normas en torno a las parejas de hecho. Y la Claro. verdad es que es normal que se acuda al notario para hacerlas. ¿Por qué? Porque es muy fácil tanto hacerlas como deshacerlas. Sí, pero muchas veces hay gente que va directamente, ¿no?, pues al ayuntamiento, ¿no?, a inscribirse o al Sí, registro, ¿no?, de parejas de hecho sí. y no van a lo mejor al notario, ¿no? O sea, ¿qué Bueno, ventajas tiene? Claro, claro, es para que que... en Cataluña para constituirse pareja de hecho basta la convivencia durante 2 años o que durante 2 años perdón, que durante la convivencia pues tengan un hijo o el otro caso es que vayan al notario y se constituyan pareja de hecho. Entonces, aquí sí que no se exige este plazo de los 2 años. Entonces, si hay una voluntad de dos personas de constituirse pareja de hecho, basta que acrediten esta convivencia para poder constituirse. Claro, yo creo que da sobre todo el acudir al notario, lo que da es mucha seguridad jurídica, ¿no? En caso, por ejemplo, ¿no?, de Sí, fallecimiento de una de las partes, ¿no?, de la pareja, el sí. ya tener, ¿no?, constituido esa, ¿no?, esa escritura de pareja de Sobre hecho. todo, exacto. Sí, sí, porque claro, es un documento fehaciente que Claro, hace prueba. Entonces, eh, tenemos el documento de claro, que realmente claro, esa pareja de hecho pues existe. claro. Y luego, volviendo un poco del divorcio se sale, ¿no? Sí, A que no se nos olvide los sí, divorcios, ¿no? El sí, divorcio express. sí. ¿En qué consiste el divorcio express tan conocido, ¿no? Que, bueno, los medios de comunicación hace unos años, ¿no? Y la gente se ha Exacto. quedado con este nombre, ¿eh? El Sí, divorcio el express. divorcio, sí.
Es básicamente la posibilidad que tenemos desde el año 2015 de divorciarnos ante notario. Entonces, si un matrimonio se quiere divorciar y quiere hacerlo por la vía del notario, basta simplemente que hayan transcurrido 3 meses desde la celebración, que acudan al notario con un abogado. Esto es muy importante. Es Y luego obligatorio, es exacto. obligatorio, no es necesario un procurador, pero sí un abogado. Y luego el convenio regulador, que esto ya ha sido pues ya consensuado entre ellos y asesorados por el abogado. Pero no todo el mundo se puede divorciar ante No, notario. no. De hecho, existen unas reglas de competencia. No te puedes divorciar ante el notario que tú quieras. Tiene que ser el del último domicilio común o, en su caso, el de la residencia habitual de cualquiera de los contrayentes. Y además, si hay hijos menores que no están emancipados o hijos mayores de edad que dependen económicamente de sus Sí. padres, pues entonces en estos casos tampoco los podemos Tampoco autorizar. se podría hacer. ¿Y has notado un volumen? O sea, que hay Sí, bastante divorcio sí que se notarial. hacen. Sí, Se sí, hace sí, sí. mucho. Y un poco así de experiencias que hayas tenido, de que les hayas tenido que poner en una sala Sí, independiente o que no sé, sí, ¿no? Porque claro, es un tema, ¿no? Bastante, ¿no? Un poco a veces sí, dramático, ¿no? Para sí, muchas personas. sí, esto no hay ningún tipo de problema. Si ellos, en este caso, si los contrayentes que se quieren divorciar pues no quieren estar en la misma sala, no hay ningún tipo de problema para ponerlos en salas separadas y que incluso que no se tengan Que no se que tengan ver. que ver, No, ¿no? esto no hay ningún O tipo sea, de no se problema. tendrían que ver, Sí, están suele pasar, se sí, suele, ¿no? Mucho, ¿no? Pues sí, una parte en un sitio, ¿no? Los sí, abogados, ¿no? Acompañando y de esa manera, ¿no? Nos evitamos el tener sí, que vernos y sobre todo yo creo que es más amable, ¿no? sí, Yo lo que puntualizaría que sobre todo que es más amable el divorciarse ante notario, si se puede, sí, evidentemente, porque, claro, ir a un juzgado es más, no sé si agresivo, no sé si sería la palabra, pero sí que lo veo pues eso, que es más, bueno, es el juzgado, ¿no? En exacto. cambio, ir al notario nos recuerda algo como más, ¿no? Como si fuéramos Sí, a comprar una casa, porque ¿no? O al sea final es que, como un tú a tú, sí, estamos todos sentados en la misma mesa sí, y el notario, pues sobre todo, pues te intenta dar tranquilidad y seguridad de lo que vas a firmar, que está bien hecho, porque al final tratamos de proteger los intereses de todos, de ambas partes, no solo de una de ellas. Entonces, pues en este caso, la gente se suele sentir pues bastante segura y acompañada. sobre todo acompañada, Sí, ¿no? Y sí, supongo que sí. se hacen mucho, y un poco los ciudadanos os hacen preguntas o eh, Pocas, porque la verdad es que ya vienen, ya ¿no? vienen Ya ya vienen con directos a todo, con firmar, todo ¿no? aprendido. Con todo aprendido, Sí, ¿no? con todo aprendido y ya saben perfectamente lo que van a hacer. En cualquier caso, se les lee la escritura, se les explica qué implica el divorcio y los efectos que tiene. Claro, Sí. esta medida, ¿por qué se adoptó? Supongo que era para descolazar, ¿no? A los Exacto, para juzgados, ¿no? descongestionar un poco los tribunales, tanto lo mismo el matrimonio, el divorcio, pues lo que se ha tratado de hacer es pues, delegar este tipo de funciones en el notario. Claro, y luego algo que me gustaría tratar contigo, Sí, Carlota, y es que, bueno, cada vez la gente vive más años, ¿no? sí, Tenemos personas con, ¿no? con muchas enfermedades, Alzheimer, sí, demencias, ¿no? sí, El tema de los poderes preventivos. sí, Creo que exacto. esto lo Sí. dominas muy bien. Bueno, la verdad es que se hacen muchísimos y son muy útiles en la práctica. Básicamente, ¿En qué consiste? exacto, el poder general preventivo es, como el propio nombre indica, pues un poder donde se concede a una persona pues la facultad de que pueda representarnos, en este caso, en muchos actos jurídicos, Ujú. desde actos de administración, actos de disposición, que puede ir al banco, abrir cuentas, cerrarlas, aceptar herencias, constituir sociedades y el que sea preventivo implica que el poder continúa produciendo sus efectos incluso en el caso de que la persona que lo otorgue pierda la capacidad. O Entonces, sea, claro, o sea, que vamos, que es como un poder casi de ruina, ¿no? O sea, que bueno, puedes... exacto, es el llamado poder de el la po- ruina. Puedes hacer absolutamente de todo. Obviamente, siempre en estos poderes se pregunta quién es el apoderado, qué relación tiene con el apoderado, porque tiene que estar basado en una relación de confianza. ¿Y hay algunos límites que no se puedan, de facultades que no se puedan establecer en esos poderes? Pues facultades, por ejemplo, hacer el testamento. El testamento es un acto personalísimo que tiene que hacer la persona. Entonces, muy a mi pesar, a pesar de que se han hecho este tipo de poderes, si la persona pues no tiene capacidad, pues no puede otorgar el testamento. Claro. Sí, Claro, y volviendo un poquito al tema de los testamentos, que me parece muy, muy importante, un poco por mi práctica profesional veo muchas veces que se cambian los testamentos, hay mucho movimiento cuando sí, ¿no? Los padres se hacen ya mayorcitos sí, y hay mucho cambio de testamento. sí. Aquí los notarios,
claro, ¿cómo podéis comprobar si tiene un poco inicios de demencia o cómo, ¿no? O que esa persona tiene las plenas facultades o no ha sido un poco Mm. coaccionado o manipulado por algún miembro de la familia. A ver, esto, bueno, lo que hacemos es, sobre todo, cuando tenemos que hacer el testamento, es tanto si la persona viene sola como si viene acompañada, pues nos intentamos reunir con él por separado y hablar con él, con la persona. Y a través de aquí, pues a raíz de hacerle preguntas, de una conversación distendida, pues más o menos tú ya puedes saber si esta persona sabe realmente lo que va a hacer y que realmente, pues lo mismo, que hay el consentimiento para hacer eso. Claro, es que es muy Sí, la importante. voluntad, sí, sí. Porque yo veo aquí mucho, ¿no? ¿no? En el ejercicio de, ¿no? Como abogada, Mm, evidentemente, pues que hay muchos cambios de último momento, que a lo mejor, ¿no? Que sí, cambian, ¿no? El heredero, pero a lo mejor, pues eso, last minute, como digo yo, sí, o incluso que sí. el notario va a la Sí, residencia, exacto. ¿no? Los notarios Se desplaza, nos ¿no? Os desplazamos tanto a desplazáis. residencias como domicilios. Cuando la persona no se puede desplazar, nosotros pues lo hacemos sin problema. No habría Sí. ningún, ¿no? No, no hay ningún No habría problema. ningún problema, ¿no? Está muy No. bien, ¿no? O sea Sí, que ya sabemos que lo tengo claro, ¿no? Que hay que otorgar sí, testamento muy muy importante. importante, Sí, tanto en divorcio como no en divorcio, en todas las situaciones. exacto. Y también en el caso de las parejas, de hecho, también hacer Es verdad, las testamento. parejas, de hecho, Sí. exacto, también sería importante, También ¿no? sería importante, porque si no, yo ejerzo en Cataluña, yo hablo desde el derecho civil catalán. Si se constituyen en Cataluña pareja de hecho y no hacen el testamento, tienen que saber pues, qué ocurre si uno de ellos fallece, que en este caso, si no hay hijos, entonces la pareja sería el heredero, antes que padres y antes que Sí, hermanos. Y sí, que, sí, es verdad bueno, que es súper importante, ¿no? sí, Sobre todo, entonces esto, una forma de protección de las parejas de hecho para evitar que pase esto, pues también es hacer el testamento para cambiar ese orden que marca la ley cuando no se ha hecho el testamento. claro, y sobre todo también, como ahora está muy de moda, las familias reconstituidas, ¿no? Sí, ¿No? Dos familias, ¿no? Que tienen hijos de otras, ¿no? Relaciones anteriores, también entiendo que también sería súper sí, importante, ¿no? Para sí, que no haya sí. conflictos Claro, familiares. exacto, dejar siempre las reglas bien claras, marcadas y en estos casos, pues sí, nosotros también asesoramos que cuando nos plantean diferentes situaciones o podemos ver las diferentes posibilidades que hay para al final, pues para tratar de satisfacer sus intereses y que quede, Claro, claro, que quede claro. tranquilo con lo que está autorizando. Y también aprovechar para hacer el pacto en previsión de ruptura, ¿no? La pareja, de hecho, ¿no? También hacer, ¿no? También, exacto, también para hacer, que en este caso sería pues, como unas capitulaciones matrimoniales Pero que no lo pueden son, hacerlas, no, exacto, no son no son capitulaciones porque no capítulos. están, no están casados, pero sí que también pueden perfectamente regular los efectos patrimoniales de su relación y en cuanto a los límites o los pactos, pues la ley, la ley moral y el orden público, o sea, estos son los límites Claro, y respetar siempre entre ellos pues que haya una igualdad. Sí. claro. ¿Y qué más cuestiones podríamos regular en la notaría en ámbitos de familia? ¿Qué se te ocurre, Por Carlota? ejemplo, también hay Que se nos haya olvidado, ¿no? sí, Por si acaso, que sí, ya. pues siguiendo con la clasificación que he hecho al inicio de los actos unilaterales, también tendríamos, por ejemplo, el documento de voluntades anticipadas o el testamento vital, Vale, que sí, es importante, importante. exacto, y además cada vez se hace más porque la gente toma conciencia, cada vez vivimos más años y entonces la gente ve cosas pues, que no le gustaría si estuviera en esa situación tener que pasarlas. Por lo tanto, se toma conciencia y cada vez se acude más al notario para hacer este tipo de documentos. ¿Y en qué consiste el testamento vital para aquellos que no Exacto, sepan pues en qué consiste? básicamente es decidir aquellos pues, cuidados y tratamientos en torno a la salud de una persona para el caso de que, llegado el caso pues, que esta persona no esté en circunstancias de decidir, pues ya ha dejado previamente por escrito que quiere que se haga pues esto, qué tratamientos quiere recibir. O, por ejemplo, también se puede decidir el destino del cuerpo o de los órganos, también se Claro. establece. Y luego, por ejemplo, otra figura que está, ¿no? Que se utiliza aquí en Cataluña es el pacto sucesorio. Sí, Aparte del testamento, ¿no? Digo, vamos al sí, pacto sucesorio. exacto. ¿Qué ventajas tiene un pacto sucesorio y, bueno, en qué consiste? Sí. Bueno, el pacto sucesorio básicamente es que hay muchos tipos de pactos sucesorios. Sí, Eh, pero genérico, o sea, para la gente, ¿no? Para la sí, por audiencia. ejemplo, el que más se suele hacer en la notaría es el de atribución particular. Cuando quieres que un determinado bien, el día que tú no estés, pues vaya a una determinada persona.
Exacto. Y yo sobre todo lo que veo interesante es que no, en principio no se puede revocar salvo que las partes estén de acuerdo, Exacto, con que lo estén de cual acuerdo. Exacto. Esto te da una seguridad ahí y de está. protección saber que si dos personas han firmado este pacto, esta persona tiene la garantía de que va a recibir este bien. Claro que con el testamento esta seguridad sí que no Claro. existe, entonces hay gente que por lo que sea pues se quiere asegurar de Claro, esto. es que el testamento lo puedes cambiar hasta el último día, por así decirlo, pero en Exacto. cambio el pacto sucesorio, ¿no? Tienen que ir las dos personas para cambiarlo. Exacto, con lo Sí, cual da esa seguridad jurídica sí, para que, bueno, pues no haya un cambiazo, un last minute, ¿no? De estos, exacto. ¿no? Que haya una sorpresa en el último momento, que me parece fundamental, porque yo creo que la gente cuando se hace mayor, no sé qué pasa en las cabezas de los mayores, pero como que a veces el último que viene, ¿no? De la fila, ¿no? Claro. O que, ¿no? Pues yo creo que no se sienten muy bien o, bueno, pues lógicamente, ¿no? El cuerpo va fallando o la memoria y todo, y parece que el último que viene, ¿no? Se va a llevar, ¿no? Todo, ¿no? Claro, depende lo mismo cada caso, pero bueno, al final, si es una persona que en los últimos momentos de su vida pues ha estado con él, ha estado cuidando y prestando atención, pues puede Claro. ser que el testador en este caso pues quiera pues beneficiarle de alguna manera. Claro, Sí, claro, claro, claro. sí, Bueno, pues sería un poquito, ¿no? Todo esto, ¿no? Lo que estamos, ¿no? Yo creo que es muy interesante todo lo que estás diciendo, Carlota. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Contigo y creo que hemos podido ayudar bastante, ¿no? A la audiencia, ¿no? Un poco lo que puede hacer un notario en el ámbito del derecho de familia, que son muchas cosas, son muchos actos, ¿no? acuerdo, Contratos sí. y acuerdos que se pueden llevar a cabo, dándole esa seguridad jurídica tan importante que es Mm, la figura del notario. Y nada, agradecerte este tiempo que le has dedicado esta tarde. Me imagino que súper. has estado muy liada toda la mañana y sobre todo eso, que lo has hecho de una forma muy sencilla y muy clara y esto va a ayudar a muchas personas que, bueno, pues que están en una situación conflictiva familiar o no tan conflictiva, pero sino más bien preventiva. Va. Muchas gracias a ti, Elena, por haberme invitado al podcast y espero que haya sido útil. Muy bien, Sí, hasta luego. gracias.